San Bernardo del Viento, mi pueblo, no había un solo televisor, ni siquiera había luz eléctrica. Mi padre tenía un radio, un Zenith transoceánico, y ahí ponía la BBC de Londres y las cadenas radiales colombianas. Los domingos íbamos a la casa de Otto de Greif con mi abuela y mi papá, mis tíos. Y Otto de Greif estaba oyendo fútbol y pendiente de las carreras del hipódromo de techo. Mi abuela escuchaba radio cuando yo era muy chica. En aquel entonces estaban de moda las radionovelas. Yo recuerdo particularmente Kadir el Árabe. Mis padres siempre escuchaban radio en las horas de la mañana, incluso al mediodía. Y desde entonces como que quedé marcado por la vida de la radio. Teníamos un radio grande, que eran como unos cajones grandes de madera, unos radios bellísimos, con unos parlantes en la parte de abajo. Y yo recuerdo de niño buscando quién estaba metido allá hablando. Yo era muy amigo en un radio de onda corta de chequear lo que estaba pasando en otras latitudes. Les damos la bienvenida a Israel. Por varias reinas de belleza. Desde el momento en que Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles, los ingleses crearon los primeros periódicos de la época. Lo que realmente le dio velocidad, ritmo al periodismo fue la radio. Yo recuerdo que la ONU hizo hace 30 años una encuesta radial en el mundo, frecuencia de audiencia radial. Salió primer país con más horas oyendo radio, Gran Bretaña, pero el segundo fue Colombia, el segundo. Su labor de divulgación cultural. La radio comienza a tomarse el mundo a través del sistema de onda corta, también con el apoyo de los radioaficionados. Un radio de radioafición es como una pequeña emisora con solamente 100 vatios y colocando una antena, pues tú puedes llegar incluso hasta Japón. La radio llega a Colombia en 1929. Vamos a escuchar una primera emisora, que es la HJN, que va a tener, entre otros propósitos, el de llegarle a esa población que vivía en el mundo rural, de manera que se pudiera cumplir con una función educadora. Finalizando los 30 agoniza la HJN y comienza a construirse otro proyecto que es la Radiodifusora Nacional de Colombia. Varias generaciones cimentan su cultura musical con las transmisiones de la Radiodifusora Nacional. En un país como este, un país de tanta diversidad y variedad, no había forma de unidad nacional cuando Pellet, 1929, funda La Voz de Barranquilla. No había periódicos nacionales, había unos periódicos regionales pequeños y unos de Bogotá. Llega la radio y la radio se convierte en el vehículo ideal para unir regiones de Colombia. Por primera vez en la costa comenzaron a oír noticias de los llanos y en el Pacífico noticias de La Guajira. Y entendimos por primera vez que teníamos un país. Ese es el monumental aporte con que comienza la vida de la radio en Colombia. La Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación de largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. La Radiodifusora Nacional oficialmente se inaugura el 1 de febrero de 1940. Hace parte del proyecto de Cultura Aldeana. El proyecto de Cultura Aldeana tiene como finalidad llevar educación y cultura al pueblo. Sutatensa, 685.000 vatios. La cadena más potente de Colombia y América. Mi historia de utilizar la radio para la educación empezó con la radio Sutatensa. Yo aprendí a leer y escribir con mis hermanos. Sutatensa es una población muy pequeña en el Valle de Tensa, en Boyacá. En el campo no había receptores de radio, por supuesto, en 1947 era impensable
que existiera ese tipo de elementos. Observemos la página 13 de la cartilla Hablemos Bien. Leamos el título de esta página. Monseñor Salcedo, director y fundador de la obra, contrató con la Philips de Holanda la construcción de cerca de 10.000 receptores de radio para distribuirlos por todo el país. Y después de la lectura, que esperamos haya seguido con atención en su cartilla, veamos el cuadro de color verde. De ahí yo creo que fui adquiriendo un poco la disciplina de utilizar la radio para la educación, cuando en años más tarde llegué a sintonizar la Radio Nacional. Las palabras de 3 sílabas se llaman trisílabas. El bachillerato por radio, por su parte, dentro de la Radio Nacional, pues marcó un hito en el sentido de entender que habían colombianos que por cuenta de su trabajo, de las distancias o de las dificultades mismas del día a día, no podían ir a la escuela. La radio para mí fue muy bonita porque pude superarme para poder trabajar, darle educación a mis hijos, que es la satisfacción más grande que tengo. La animosidad del público es tal que hasta estas caricias hechas con el pie a la cara del amigo las encuentran incorrectas. Vemos el esfuerzo sobrehumano de los corredores punteros para dominar el premio de montaña en el alto de la tribuna. En el colegio yo usaba un buzo largo, me metía un audífono por el buzo, lo ponía en la mano y veía las clases así, pero yendo la Vuelta a Colombia. Yo me crié oyendo esas transmisiones de la Vuelta a Colombia. Y vamos a tener a Cochise Rodríguez, ojalá, con el máximo galardón de la hora. Estaban estos locutores narrando la llegada de Cochise, de Pajarito, de Carlos Montoya, del Ñato Suárez. Y mi papá tenía la bandera, que era una toalla, para cuando decía ¡ahí pasa! Todos gritábamos en mi casa y todos estábamos imaginando lo que pasaba en una carretera. Faltan 5, faltan 4, 3, 2, 1 y 60 para la hora exacta. El primer fenómeno radial que cubrió todo el país, la Vuelta a Colombia en bicicleta. Es un fenómeno de carácter social, porque era una lucha de regiones. Entonces era el equipo de Antioquia contra el de Cundinamarca, el Valle del Cauca. Imagínese usted, imagínese lo que era aquello. Hemos escuchado la transmisión del momento culminante en que el ciclista colombiano Martín Emilio. La contribución que el deporte dio al auge y crecimiento de la radio en Colombia. Al comienzo la Vuelta a Colombia se hacía por teléfono. Los comentaristas y los narradores tenían que desprender 2 hilos de las redes telefónicas, ubicarse en un punto fijo y transmitir la Vuelta a Colombia. Los grandes gestores de la radio deportiva transmitiendo en directo a través de transmisores de microondas con equipos de FM. El gran rutero Roberto Pajarito Buitrago es llevado en hombros. Son las transmisiones deportivas las que ponen a la radio privada en un sentido de pertenencia y de apropiación muy grande entre el público. Gracias a las transmisiones de la Vuelta a Colombia, el país comenzó a tener noticia de lo nacional. Entonces la radio hizo que los colombianos tuvieran un imaginario de un país unido por unas carreteras. No había calle de pueblo alguno cuando yo era niño en donde la gente no estuviera con el radio oyendo las etapas de la Vuelta a Colombia. Faltan 14 segundos fanáticos para la hora exacta. La gente era apasionada en el trabajo, en el bus, los estudiantes en el colegio con su transistor escuchando las narraciones de Julio Errastía, de todos nuestros comentaristas que eran excelentes, una verdadera maravilla de narradores, de comentaristas. Para la hora de Cochise, Colombia vive desde México. Vamos Hice Vuelta a Colombia, hice Clásica de la Juventud, la Vuelta a España que ganó Lucho Herrera. Le robé a 100.000 españoles del Paseo de la Castellana a Lucho para llevármelo en un helicóptero que me prestó un colega. Ojo que la radio ha ayudado a crear no solo país, no solo tecnología, progreso, comercio, sino incluso espíritu familiar. Hemos avanzado ya tanto en ese vínculo fraternal, hermanado entre la radio y el deporte, que ya este año hubo transmisión de tejo por radio, hágame el favor.
Ahí debimos haber empezado. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, la radio fue muy importante para Orson Welles, que era un hombre que venía del teatro también. Y por supuesto que antes del Ciudadano Kane estaba ya la ya clásica leyenda de la Guerra de los Mundos, la versión que hizo Orson Welles con el Mercury Theater, que era su grupo. this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. Y es definitivamente que a través de una especie de performance, en algún momento la sociedad norteamericana se creyó la historia en que los marcianos literalmente estaban llegando a la Tierra. Narrada de una forma además muy creativa porque era jugando con el mismo formato informativo de la radio, pero dentro de un especial de dramatizados y generando pánico absoluto. Yo tenía un Eduardo, un Ricardo lo asesinó. Creo que la tradición teatral empezó con la radio. Yo también tenía un Ricardo y fuiste tú quien lo asesinó. Los radioteatros donde uno oía los grandes clásicos de la literatura y del teatro universal representados por actores que después fueron muy importantes tanto en el teatro como en el cine. La voz femenina en radio en ese momento era Teresa Gutiérrez en Caracol. Teresa Gutiérrez leía noticias en Caracol. Quizás mucha gente ha olvidado eso porque ella luego se dedicó a la actuación y fue abandonando propiamente la locución. Pero era una voz impresionante. Y el maestro de todos ellos fue Bernardo Romero. Viví durante muchos años sin tener con quién hablar. O sea que él fue pionero de muchas cosas a través de la radio. Hasta que tuve un accidente en el desierto del Sahara. Para la formación escénica y para la formación de los actores, la presencia de la Radiodifusora Nacional fue fundamental. Por favor, dibújame un cordero. Quien escribe una radionovela parte del hecho mismo de que ese texto solamente va a ser escuchado y por lo tanto ya pone en la voz de los personajes todo elemento de acotación de movimiento, todo elemento de relación que el público o el radioescucha no puede ver. Mi Buenos Aires querido. El hito del fallecimiento de Carlos Gardel tiene un detalle y es la narración de lo que está pasando en el aeropuerto. Medellín, Carlos Gardel perece en trágico accidente. Cómo finalmente pues muere una de las grandes estrellas. O sea, el relato de la despedida termina siendo el de la despedida, pero ya para el más allá. Pero lo que pasa con Gardel es que se convierte en reportería, además en vivo, del drama que se estaba viviendo en ese momento en Medellín. Muy obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo. Entonces teníamos la Radiodifusora Nacional de Colombia. Esa radiodifusora le da inicio a la Televisión Nacional de Colombia y con esta integración radio-televisión surge la Radiotelevisora Nacional de Colombia, que fue el nombre de la figura que existía en la época de Gustavo Rojas Pinilla. Ya en el Frente Nacional se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión. En nombre del Instituto Nacional de Radio y Televisión y en el de sus funcionarios, les damos la bienvenida a Inravisión. Y pues comienzan a desarrollarse pues toda la estructura de la televisión que tenemos en el país, pero enfocado a que el Instituto Nacional de Radio y Televisión era el que operaba todos los servicios. Esta es Inravisión, que ha sido y será líder de la comunicación en Colombia. En este momento se me vino la imagen de la radio que tenía mi papá en la mesa de noche. Ahí escuchaba yo sus discursos de los famosos en ese entonces viernes culturales.
Los viernes en el antiguo Teatro Municipal de Bogotá estaban consagrados por Gaitán a sus discursos y a una suerte de proselitismo didáctico que él tenía en este escenario. Se hacían conferencias de distintos temas, de divulgación cultural en general. Mi papá, que era un hombre bajito, de 1,62, pero cuando comenzaba a hablar, comenzaba a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta tocar esas arandelas que había antes en la parte alta de los escenarios. ¡Atención, Colombia! Acaban de asesinar a Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo. 9 de abril de 1948 se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Lo que originó ese asesinato fue una rebelión popular en Colombia. El pueblo movilizó sus energías a los gritos de combate que lo llevarán al triunfo final. La radio fue fundamental en ambos sentidos, en el del gobierno para controlar la rebelión, la sublevación, y en el del propio pueblo y sus dirigentes para sublevarse. Porque ese día, como muchos saben, se tomaron la Radiodifusora Nacional. Y ese 9 de abril, entonces, la turba entra a la Radio Nacional, empiezan a llamar a la gente a la desobediencia civil. Hay que salir a las calles con palos, picas, machetes. Hay que ir a las ferreterías a armarse, con lo que sea. Hay que demostrar que el pueblo manda. Y siempre me ha llamado la atención quién grabó eso. Nadie tenía, pues, no es que hayan sacado los celulares así, no, o la grabadora o de bolsillo de periodistas, sino que eso quedó registrado. El técnico que estaba en ese momento de una forma, digamos, yo no sé si visionaria, o yo no sé si él dijo, bueno, esto es importante, eso es un momento. El tipo puso a grabar. Y entonces esas grabaciones están aquí en la Radio Nacional de Colombia. 200.000 personas agitan banderas negras y pañuelos blancos y claman por la paz en el más absoluto silencio. Por primera vez en la historia la multitud hace del silencio un grito herido. La primera ciudad que tiene el honor de recibir a la soberana de la belleza mundial en el regreso a su patria es Barranquilla. El otro fenómeno nacional hecho por la radio y luego enriquecido por la televisión, Luz Marina Zuluaga. Señorita Universo llega a la Puerta de Oro de Colombia, en donde es recibida por varias reinas de belleza. Queda segunda en Colombia, me acuerdo como hoy. Yo estaba así de este porte. Y ella va y gana Miss Universo. ¡Qué maravilla! ¿Sabe qué decía la gente? Si la virreina quedó de Miss Universo, imagínese que hubiera ido la reina. La tienen que elegir 2 años seguidos en Miss Universo. El alborozo es indecible. Las múltiples demostraciones de entusiasmo se tornan en un fervoroso tributo de admiración y cariño para quien por sus inigualables dotes físicas ciñe la corona de reina universal de belleza. Como cuando un equipo es subcampeón del campeonato, pero gana la Copa Libertadores. Fue algo más o menos por el estilo. Con bastante dificultad logra llegar a la tribuna levantada para tal fin, desde donde saluda efusivamente al pueblo capitalino, irradiando con su esplendorosa sonrisa. La radio siempre ha estado con todos los movimientos, lo que ha ocurrido en la historia del hombre. Entonces, por la radio, la humanidad se ha dado cuenta de su historia y de todo ese transcurrir de los años. Este país, que es un país encumbrado, imposible, con 3 cordilleras, donde lo único que ha tenido el campesino desde tiempos inmemoriales hasta hoy es su transistor, mientras siembra y ara sus tierras, se convirtió en un espacio cultural, no de merecumbé y de chachachá y de cumbia, sino de Bela Bartók, de von Karajan, de Bach, de Brahms, de Schubert, de Beethoven. Están escuchando ustedes la emisora HJCK El Mundo en Bogotá. Los escritores, los pintores, la gente que trata de ganarse la vida enseñándole a otros. Esa gente en la radio cultural debería tener un espacio mucho mayor del que tiene. Yo creo que en Colombia la HJCK hace una falta inmensa, a pesar de que tienen ahora una programación por internet. Yo los invito a viajar conmigo. Hoy, en nuestro viaje, llegaremos hasta Buenos Aires. Vamos a escuchar la música de esta ciudad, que es la ciudad del tango. Esta es la emisora de la inmensa minoría,
Esto era la voz de Elliot Ness, la voz de Los Intocables, que era la voz de Álvaro Mutis. El tesón y la capacidad de trabajo y de concentración que tiene Gabo, que es absolutamente extraordinaria. Hay una colección de poemas de León de Greiff leídos por él y el título leído pues por Otto. Entonces Otto todo serio, balada del mar no visto. Después, no he visto el mar. A la retaíla pues de León ahí con su voz un poco extraña para leer sus poemas como rápida. El legado que dejó la HJCK fue el gran archivo de voces que le donó a la Radio Nacional de Colombia para que todas las generaciones venideras puedan entender la importancia de la voz. Y esos señores seguramente eran Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Borges, la intelectualidad de un Bogotá de comienzos de los 60. Una orden como esta me va a ser conferida, yo que en asunto de frac y con decoraciones he sido muy parco, o han sido muy parcos conmigo. Porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía. Se te nota. La música rock cambió al mundo. ¿A través de qué? De la radio. Recuerdo perfectamente en los años 60 que había un programa que escuchaban mis tías, yo tenía como unos 6, 7 años, que era Aquí desde la Madre Tierra. Un programa donde recuerdo que entre otros estaba el doctor Rock, Gustavo Arenas, y esto se transmitía a través de una emisora llamada Radio Latina. La radio juvenil siempre ha existido, desde la época del rock and roll, ¿no? Entonces aquí pioneros, Alfonso Lizarazo empezó a hacer la radio 15, Billy Pontoni con Oscar Golden, con Vicky, ellos ya hacían una radio juvenil. Obviamente lo que yo oí de música popular se lo debo en gran parte a Radio 15. Las primeras canciones que yo recuerdo de rock que me gustaron, rock pop, como queramos llamarlo, casi todas tienen en el inconsciente mío el pitido el silbidito de Radio 15, que era, que ya se me olvidó silbar. Suena tuti, tuti, en la mitad de la canción pone eso como el indicativo de Radio 15. Radio 15, idea de Caracol para la juventud de Colombia. Aquí en esta frecuencia, la dimensión de la música más joven del mundo. Julio E. Sánchez Vanegas, gran maestro de la televisión y la radio. Hoy desde Madrid, mañana desde cualquier lugar del mundo. Hay que destacarlo por su apoyo al rock nacional. Fue el único osado en ponerlo en la televisión. Yo creo que la radio obviamente fue determinante y fundamental durante muchísimo tiempo como herramienta para que la gente, los jóvenes, en el caso concreto del rock, conocieran la música. Me dieron la misión de montar una emisora en un cerro que tuviera buena señal para la ciudad de Bogotá. 88.9. Y empieza 88.9. Radio 88.9, la superestación. Con una programación espectacular. El Zoológico de la Mañana, que hacía una emisora llamada Y100, Nueva York. Esa idea se adapta en Bogotá, Colombia, en 88.9. La mañana es un tiempo muy feliz. Prendes tu radio y te pones a reír con el Zoológico. Yo creo que ahí comienza una verdadera segunda parte de la radio juvenil. Zoológico de la mañana, 88.9. Ya se acabó. Nuestro zoológico se va. El 88 marcó mucho y partió, yo creo que la historia de la radio juvenil. Buscamos el lenguaje de los jóvenes. La historia de la radio vuelve a ser historia. Estaba Jorge Marín, después estuvo Alejandro Villalobos y nosotros hacíamos parte de ese grupo que hacía ese famoso programa del Zoológico de la Mañana. Básicamente lo que hacía en el Zoológico era reír, porque era un grupo de jóvenes muy talentosos que hacían reír y yo me reía de ellos, o sea, me reía con ellos, no de ellos, de todo lo que hacían. Tenían un vocabulario simple, no era tan acartonado como veníamos acostumbrados a ver la radio. Todo eso fue lo que nos inspiró a lograr hacer una radio divertida, una radio de entretenimiento, ¿no?
Esta segunda radio juvenil se volvió mucho más profesional, los disc jockeys muy inspirados en lo que eran los disc jockeys de las emisoras americanas y europeas. Ya tenía como un referente gringo muy chévere, que era como Shadow Stevens y Casey Kasem, y había oído al Capi también presentando tops. Porque ellos eran unos vanguardistas, ellos oían mucha radio internacional, entonces ellos cogen muchas de las ideas de esos programas morning que se hacían en la radio internacional. Yo comencé en radio a los 11 años, en Veracruz Estéreo. Yo ya estaba muy encuentado con la radio musical. Yo empecé a los 11 años limpiando discos, haciendo programación y recibiendo llamadas del top 10 que se llamaba Las 12 Máximas de Veracruz Estéreo. A pesar de que sonara raro, juntar a Michael Jackson, Hall & Oates o todas esas bandas con Compañía Ilimitada o con incluso Soda Stereo, sonaba extraño. Yo le comenté al Capi, director de 88.9, que quería hacer un proyecto que le diera como otra visión a lo que era la música del rock en español. Colombia estaba comenzando a generar unos artistas muy importantes. Solo medio sonaba Terciopelados. Pero estaba La Derecha, estaba Las Almas, y ellos no tenían espacio en la radio. Clase de español. Lo que tú quieres oír. Domingo, 8 a 10 de la noche, en la Superestación. Y creo que se hizo una revolución, sin lugar a dudas. Fuimos parte de una explosión fundamental en la historia, no solamente de Colombia, sino en la historia de Latinoamérica. Transmitimos desde la playa, transmitir desde un globo, fuimos a los premios Grammy, fuimos al Mundial del 98. Era una radio musical, pero con entretenimiento divertido. Grandes y chicos se divertirán y no se arrepentirán, ya saben, amigas y amigos. Mañana a las 5:30 volvemos. No se arrepientan. La radio fue la primera que nos abrió a todos los periodistas y a todos los colombianos la noticia más, una de las peores noticias de los 80, que es el momento en que se conoce la noticia que el M-19 ha entrado al Palacio de Justicia. Ese día entendí el enorme poder constructor o destructor que tiene la radio, depende cómo se le use. La radio fue protagonista en estos hechos tan aciagos del Palacio de Justicia, y sin radio muchísimas cosas que hoy sabemos hubieran sido imposibles de saber. Duramos 7 días sentados en esa cabina de radio. Todo el mundo la estaba escuchando en la voz de sus protagonistas, de los dolientes, de los sobrevivientes, con toda la carga de drama, de emoción, de dolor, que eso es capaz de transmitir. Por favor, cese el fuego inmediatamente. Y nunca el país reflexionó sobre lo que había significado la cantidad de personas que murieron en el Palacio de Justicia y lo que eso significó en términos de quebrar la institucionalidad del país. De entonces a hoy, la justicia ha venido de mal en peor. Esa tal vez es la noticia más dolorosa para mí. Esto es un fenómeno social, esto ni siquiera, ya no es solo un medio de comunicación. La radio es una penetración en el país. El radioperiódico fue un formato para generar opinión pública. En los 60 va a tener mucho auge, y en los 70 empieza a haber una transición muy importante, hasta que finalmente, a finales de la década del 70, ya los radioperiódicos dejan de existir y aparece un nuevo formato, que es el formato que va a inaugurar Antonio Pardo García, Alfonso Castellanos, Yamid Amad, y es el formato de 3 horas continuas de información, 6 a.m., 9 a.m. Eran muy amigos, trabajaban en Caracol,
encontraron un formato en Argentina que se le parecía un poquito a lo que Yamid concibía que debía ser la radio informativo y la radio en vivo, entrevistando personajes de la vida nacional. Tuve la fortuna de haber sido llamado por Yamid Amad para conformar el equipo que trabajó preliminarmente en el diseño de la propuesta informativa de Radionet, una cadena noticiosa de 24 horas. Realmente la radio informativa como tal, como se le conoce hoy en Colombia y en buena parte de América Latina, aparte de Argentina y México, que ya tenían experiencias muy notables en esa materia, pues fue Caracol con Yamid Amad. Antes había noticieros, había boletines, pero no había programas en vivo, en directo, radio hablada, con una mesa de trabajo, con expertos, con especialistas que tocaran distintos tópicos. Y la gente empezó a escuchar algo novedoso, algo distinto, y la radio empezó a coger una fuerza maravillosa. Sí, era el tiempo en que todavía se utilizaba la locución como tal de noticias, que luego fue desapareciendo con los años. Fue una experiencia muy difícil, porque leer noticias parece fácil y no es fácil. Hay que estar muy concentrado, hay que saber lo que uno está diciendo, no puede ser algo que te atropelle y que no tengas ni idea de qué estás hablando, hay que dar esos énfasis, esa interpretación que el texto pide, pero además había que tener una velocidad específica para que fuera agradable la lectura. Y eso demanda un trabajo de respiración que uno habitualmente no sabe hacer, es decir, la gente común y corriente no es consciente de su respiración. Todas esas cosas se aprenden después, por lo menos yo las aprendí después. Entonces, claro, se me ahogaba la voz porque no me alcanzaba la respiración, en fin, tuve que ir aprendiendo poco a poco. En estos momentos, el secretario permanente de la Academia Sueca, el profesor... Segundo jueves de octubre de 1982. Yo trabajaba en Caracol Radio. Trabajaba yo en RCN. A las 6 de la mañana me aparezco en el edificio de Caracol. Y me encontraba en la cabina muy temprano. Y pendiente del teletipo, la máquina que transmitía las noticias internacionales. En ese momento estaba sola, porque estaba pasando seguramente algún break de noticias o algún bloque que ya estaba pregrabado. A las 7:03, un campanazo. ¡Tan! Y corrí. Y sale una línea que dice, atención urgente, Estocolmo. Monsieur García Márquez. En estos momentos García Márquez va a recibir el Premio Nobel de Literatura. El escritor colombiano Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. En ese momento me dice el operador de los teléfonos, tengo a Gabito en línea, salúdelo porque si no se nos va. Yo arranco la hoja, estaba en el 3er piso, que era la redacción. Subí corriendo las escaleras hasta el 7º piso, donde estaba la cabina, y le dije al locutor de deportes, me acuerdo como yo, perdone, le dije al aire, atención Colombia, García Márquez ganó el Nobel, y no pude seguir hablando porque me ahogué. Evidentemente prendieron el micrófono y yo le dije, maestro, buenos días, felicitaciones. ¿Cómo se siente habiendo ganado el Premio Nobel de Literatura? Y me contestó, yo no he tenido tiempo de sentirme. Yo no sé cómo hacen ustedes para darse cuenta casi antes de que uno se dé cuenta. Y el país vivió una noticia como pocas hasta ese momento, que era uno de los suyos el Premio Nobel de Literatura. Cuando uno ya ha conocido el origen de Gabo, que nació en Aracataca, las circunstancias, toda su obra literaria y periodística, pues el mundo empezó a entender que aquí había talento, que aquí no solamente había bandoleros y guerrilleros y narcotraficantes. Ese para mí fue un momento que todavía me pone la piel de gallina, porque fue una emoción enorme poder saludar a Gabriel García Márquez en el momento en que era nuestra gloria máxima de la literatura nacional. A partir de los años 90, pues ya nos hemos dado cuenta que el rock ha sido cubierto, sin lugar a dudas, por la radio pública. En mi paso por Inravisión tuve la oportunidad de
de indagar un poco lo que estábamos haciendo y nació la idea de crear la Radio Joven de Colombia para sintonizarnos un poco más con esa nueva generación que crecía. Se decidió programar la emisora de Bogotá con música joven. Dimos ese paso y el 6 de enero del año 1995 nace 99.1 o la llamada frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Y básicamente se trató de un proyecto en el que se buscaba que mediante la música la radio del Estado se acercara a la juventud, especialmente con temáticas que tenían que ver por un lado con la música y por el otro lado con la cultura. Y ahí ya comenzamos a buscar al especialista porque eran verdaderamente los especialistas. Querían que yo hiciera un programa especializado en música reggae e hice mi primer programa en febrero del 95. Yo me compré por lo menos para hacer el programa, hacía ojo como 10 CDs de Lou Reed. Sí tocaba hacer el esfuerzo, ahora sencillamente pues hablamos y le decimos al operador, mira, ahí está el link de YouTube para que la baje. Tuve un programa que se llamaba Roctámbulos, que me gustaba mucho hacerlo, que era de 10 de la noche a 2 de la mañana. Supo leer un momento del mundo desde la perspectiva cultural. Estoy hablando de los finales de los 90. Fue la década de una reforma constitucional, fue la década de la séptima papeleta. Colegiada de la Asamblea Nacional Constituyente. Para ese entonces, el desarrollo tecnológico, lo máximo para un grupo era tener un portaestudios de 4 canales. Pensamos y dijimos, no, aquí el futuro del rock nacional es que se grabe por sí solo, y se quedó 4 canales. Fue increíble porque fue una especie de plataforma para lo que fue el Rock al Parque, que nació el mismo año. Nos llegaban los demos a la emisora, oíamos infinidad de demos seleccionando cuáles iban a ser los que entraban a Rock al Parque. Fuimos casi que como coequiperos en el nacimiento de Rock al Parque y todo eso fue a través de 4 canales. Creo que 99.1 es un proyecto fundamental para entender inclusive el momento tan importante que hoy tienen los artistas independientes colombianos. Cada radio tiene una fortaleza, eso es cierto, y dentro de la radio universitaria me parece que su componente más sólido es el musical y cultural. Que se presenta de una manera más profunda, más estudiada, es posible que haya programas, debates, incluso alrededor de la música, invitados, conversaciones, que eso se ha perdido mucho en la radio comercial. Lo cultural y lo musical son una, digamos, columna vertebral. Es muy valiosa, quizás no tan visible dentro de ese reflector de lo comercial. La gran fortaleza de la radio universitaria y la radio cultural, que no dependen del rating ni de las audiencias. El estar libres de esa carga de la comercialización hace que haya una libertad importante en los contenidos. La radio universitaria también es una alternativa frente a lo que sucede con la radio comercial. Había una decisión del gobierno nacional de liquidar una entidad que era ya, por lo menos desde el punto de vista económico, insostenible. Esta es Sin Revisión. Mi jefe, Gabriel Gómez, me llama a la oficina y me dice lo siguiente: lo que le voy a comentar es confidencial, hoy se cierra en revisión. Para sorpresa de uno, pues en un gobierno que se consideraba un gobierno de los más privatizadores que ha habido en la historia de Colombia, sorpresivamente existía la decisión de mantener una radio pública y una televisión pública de calidad. Se empieza ese periodo de renovación y se hace un nuevo diseño. Se le cambia el nombre de radiodifusora por el nombre original de cuando se creó, que era Radio Nacional. Gabriel Gómez
es una persona muy importante para la radio definitivamente porque cambió todo ese esquema. A él le tocó un momento muy difícil y es que él estuvo antes cuando esto era Inravisión y le tocó crear las bases de lo que hoy en día es la Radio Nacional de Colombia. Se empieza ese periodo de renovación y se hizo la gestión para conseguir recursos para la Radio Nacional y uno de los elementos claves fue todo el proceso de renovación tecnológica. No solamente renovación, sino también ampliación de la red. Pasamos a consolas digitales, tanto en el estudio Radio Nacional de Radiónica, el estudio de producción y el estudio Máster Central. ¿Qué nos permitió eso? Pues hacer una integración como tal de todos los estudios de una forma más sencilla y más efectiva. Y se tuvo claro desde el comienzo que 99.1 había que proyectarla a nivel nacional. Radiónica, con su propuesta musical, se descubre otra forma, además, de concebir la radio pública, no solamente como una columna vertebral de transmitir un sentir nacional y una realidad del país, no. Es la posibilidad también de abrir espacio para nuevos artistas, para otros sonidos. Y justamente un 15 de octubre de 2005, en pleno Rock al Parque, con Kraken de fondo, nace Radiónica, con muchas ganas de reinventarse, con muchas ganas de hacerle honores al proyecto antecesor, a 99.1, pero también con muchas ganas de tener un futuro, y por el momento todavía lo ha tenido. Decidimos crear la emisora más potente de Colombia en la Alta Guajira. Se contrataron personal guayú bilingüe para que durante 4 o 5 horas la programación fuera nativa. Entonces la Radio Nacional Guayú, como la denominamos, cumplió una misión muy importante de integración de la comunidad y de la etnia guayú en los 2 países. Otros que están haciendo lo mismo, no solo la Radio Nacional en el sentido de la institucional, la de siempre. Mire, la radio comunitaria. Ustedes no se imaginan en estos pueblos perdidos, en los corregimientos, las veredas, las aldeas pequeñas, caseríos, por ahí hay una radio pública siempre, tratando de ayudar. Creo que es muy importante que existan los medios comunitarios, la radio, la televisión. Hablar de lo local, hablar de lo de tu comarca es muy importante. Es muy importante que sepamos que lo que pasa en mi entorno me afecta, pero también yo puedo modificarlo, puedo cambiarlo. Y si no me entero, pues es muy difícil que pueda hacer algo. Lo trascendental de una radio comunitaria es que es la gran oportunidad que tiene un municipio de poder poner en común y en un escenario más amplio lo que lo construye identitariamente. Una emisora comunitaria de un pueblo o de otro, por más cerca que estén los pueblos, no deberían sonar igual, porque quienes habitan cada territorio son distintos y hay lógicas de vida distintas y hay acentos distintos. Es permitir que los jóvenes, que los niños, que las personas en condición de discapacidad tengan la posibilidad de decirle al mundo que existen y tienen cosas que contar. La gran oportunidad que tenemos los municipios colombianos con una radio comunitaria es como en esa línea poder construir, si es que de pronto está disperso, cómo suena, cuáles son los sonidos, cuáles son los sabores, cuál es el paisaje sonoro que tiene un lugar. Mientras no sepamos lo que pasa en nuestro entorno cotidiano, mientras no tengamos como esa conciencia de que lo que pasa en mi entorno tiene que ver conmigo y yo puedo influir para que esas cosas cambien, mejoren, evolucionen, pues estamos muy mal. En ese sentido es importante la radio comunitaria, poder tener un espacio en el que se hable de lo local. Esas radios comunitarias que están haciendo programas directamente en sus regiones logran cosas maravillosas. La radio es la mejor manera
entre todos los medios periodísticos, entre todas las ramas periodísticas, ese es el mejor conducto para entenderse con la gente. La radio pública llega a regiones donde ninguna otra emisora tiene cobertura, pero lo más importante, ha tomado la determinación de producir contenido descentralizadamente. Nos informan desde San Andrés, desde Manizales, desde los Llanos Orientales, desde la costa Caribe, y eso genera claramente pues unas herramientas de entendimiento, de aprendizaje y lo más importante, de unidad. La radio se ha descentralizado. Ya no es una radio que habla desde Bogotá para la gente de Bogotá y las ciudades capitales. Ahora es una radio que habla desde las regiones y cuenta las regiones para todo el país. A donde no llega el periódico, a donde no llega internet, es probable que sí llegue la radio. En las regiones hay muchos hombres y mujeres que quieren iniciar una carrera profesional y entonces vemos el trabajo fuerte del periodismo, sobre todo en regiones de conflicto. Y son los periodistas los que allá tratan de formar una opinión que pueda acercarnos un poco a hacer realidad esto de la democracia. Desde este momento, a través de la frecuencia 98.1 FM, estarán escuchando esta emisora en el lenguaje nativo Wayuunaiki. Radio Nacional, durante más o menos 3 semanas, fue el medio de comunicación a través del cual los sobrevivientes de la tragedia de Mocoa se conectaron con sus familiares. Mucha atención, tenemos una oyente que nos llama desde Mocoa. Para averiguar sobre un cuñado que vivía allá en Mocoa, se llama Luis Ernesto Cifuentes Saavedra. Ya lo vamos a buscar en los listados que tenemos, en los listados oficiales de gente trasladada a hospitales en diferentes lugares del país, Hilda. De estudio nos informaban, estaban preguntando por tal persona y si la teníamos en el listado de un hospital, entonces nosotros decíamos en el hospital de la ciudad de Mocoa está o si no en el albergue tal, cuando ya se instalaron los albergues. Muchas veces en el afán de comunicar se dicen cosas o se dejan de decir cosas que terminan afectando a las víctimas y a las personas que están en el centro de esa tragedia. Y nosotros intentamos hacer un ejercicio acorde con lo que las víctimas del deslave estaban esperando. Intentamos manejar el tema con dignidad y sobre todo con mucho sentido humano. Esa fue una gran oportunidad para recordarnos que como radio pública prestamos un servicio a la comunidad. Esa magia de la radio que uno se hace conocido, digamos que uno le habla a una gran cantidad de gente que nunca ve. A mí me emociona hacer radio, o sea, eso va por las venas y de hecho mi familia toda es de radio. Mi papá siempre hizo radio y fue el mejor hombre de radio que ha habido en este país, uno de los más grandes que es Julio Nieto Bernal. Y mi hermano Alejandro ni hablar, entonces para mí la radio es la vida. Tener el gran privilegio de cada día de mi vida y ofrecer mis conocimientos, mi pasión hacia un público que de pronto sabe más que yo. Me parece que es importante que la radio sea informal, precisamente por eso, porque es un medio cálido, es un medio agradable, es un medio que entra a tu casa, igual que la televisión, está entrando hasta mi habitación. Tiene que haber respeto, tiene que haber tolerancia, tiene que haber alegría, que cada uno realmente entienda los problemas que pueda tener el compañero en un momento determinado, sea solidario, que nos guardemos la espalda, que nos queramos. Por eso aquí soy feliz y por eso la radio para mí es mi vida. Todos los sectores de la economía están sintiendo la transformación y la evolución a través del Internet y de la tecnología. Y la radio no es la excepción, al igual que los medios tradicionales como por ejemplo la televisión y como por ejemplo los medios escritos están sufriendo precisamente esta transformación gracias a la digitalización y a estos procesos de innovación. Hoy no podemos concebir la radio si no existe una página web que sea tan competitiva como los medios tradicionales. El tiempo cambia y naturalmente o nosotros nos acomodamos a que esa va a ser la nueva radio o vamos a dejar de existir nosotros.
Cuando empezó a fortalecerse mucho el tema del Internet, se dijo que el Internet iba a acabar la radio. Claramente eso no va a pasar, y menos en un país como Colombia, donde el 95% de los colombianos consumen en algún momento del día información o música a través de la radio. Si bien, por ejemplo, la radio musical está enfrentándose en este momento de alguna u otra manera a las plataformas de streaming, pues nosotros sabemos que nosotros tenemos un plus gigante que no tiene el streaming, y es que nosotros ofrecemos compañía. Veo la tecnología como el mejor aliado en la creación o en el crecimiento de la radio. Veo que la tecnología no es la enemiga, sino literalmente es la mejor aliada para un ejercicio radiofónico mucho más completo. Me parece que lo más importante de todo el fenómeno que vimos hoy en términos de plataformas y tecnología es que la gente está más cerca del periodista. La radio está evolucionando. Yo creo que la radio, sin lugar a dudas, va a continuar. Una cosa es que se transmita por señal abierta FM, otra cosa es que sea por señal digital comprimida o por un MP3, pero lo cierto es que esa sensación, esa voz que está permanentemente sonando, va a seguir. Y resulta que lo que ha hecho la tecnología es potenciar los medios tradicionales. La gente está oyendo hoy la radio no en un aparato de radio con bandas y números y esto, sino a través de otros aparatos. Que todas las radios, todas, públicas, privadas, todas entendieran que esto cambió, que los tiempos son distintos, que hoy en día la radio tiene también una misión ética importantísima, siempre la tiene, orientar a la gente. No basta con informar, hay que ayudar a formar. La radio aprovecha todo el material de las redes sociales, lo confronta, lo verifica, qué es cierto, qué no es verdad, para tratar de mantener una información lo más instantánea posible y lo más objetiva posible. La calidad del contenido es lo que establece la diferencia entre una y otra estación de radio. La radio hoy por hoy es, en nuestro país, que sea eminentemente radiofónico por generaciones, sigue siendo muy escuchada. Así ya no se consigan radios. Si tienes cosas interesantes para decir, habrá gente dispuesta a escuchar. Y la transformación digital no es nada distinto de asumir este cambio tecnológico como una inmensa oportunidad, y que realmente a través de estas nuevas tecnologías vamos a tener la posibilidad de ampliar el espectro de cobertura, de transmisión, de contacto con los oyentes. Para mí cada ciudadano es una emisora. La radio se va a convertir en una de las redes sociales más amables, y en ese caso la responsabilidad de nosotros es saber conectar muy bien esos millones de emisoras. No creo en los especialistas, no creo en los críticos de radio, creo en el ciudadano que utiliza la radio para expresarse, para entenderse y para proyectarse. Son más de 50 frecuencias que tiene en estos momentos la radio pública para informar no solamente oportuna, sino transparentemente.